Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inaugura en el peristilo del Patio de Honor del Museo de los Archivos Nacionales, aquí en París, una gran exposición del artista colombiano José Fernando Muñoz, exposición que se incluye en los actos del año Francia-Colombia. Con el título Sur Ville, podríamos traducir como Sobre la Ciudad, nos muestra en gran formato sus vertiginosas perspectivas, paisajes observados desde lo más alto de los rascacielos que caracterizan su pintura desde hace años. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, José Fernando Muñoz ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, José Fernando. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por este espacio. Es un placer. Nuevamente. Muchísimas gracias por volver gracias. a este espacio. Claro que sí. Permíteme que explique, José Fernando, que has nacido en la localidad de Itagüí, sí, al sur de la ciudad de Medellín, en 1974. Pero me gustaría que nos contases si es cierto que de niño, ya en la escuela, eras el dibujante oficial. Siempre salías al tablero, a la pizarra, para hacer el dibujo que hacía falta. Y sí, fue habitual. Mi primera formación pues académica y era una época en la que no existían pues las tecnologías que tenemos ahora y era el que ilustraba de alguna manera los temas que los maestros tenían en ese momento pues pero esto se daba porque digamos yo manifestaba mi interés en todo esto del dibujo, de la pintura. Y de alguna manera ellos lo notaron y terminé siendo como el ilustrador oficial. Imagino que el resultado no era malo, eras bueno dibujando, ¿no? Eras el típico chico que dibuja maravillosamente en la clase, ¿no? Y a ver, yo pienso que todo requiere de cierta práctica y mi tiempo libre era dedicado a esto, a dibujar. Y, en la práctica se fortalecen estas pasiones, lo digo así, porque he querido siempre, desde siempre, que mi vida esté entregada como a lo que realmente yo quiero o amo hacer, en este caso en el área de las artes. Juan Fernando, me decías a micrófono cerrado que ya tu padre tenía una cierta habilidad manual. ¿Influyó también en eso, en tus ganas de dibujar? Y es muy posible, claro, yo no creo que todo sea así, de una forma gratuita. Hay una génesis para todo. Y en mi familia no hay un antecedente de artistas y como tal, pero mi papá sí era como el que de alguna manera todo lo quería resolver con las manos. Digamos, cosas como de la cotidianidad, se dañaba algo de la casa y él no quería que se reemplazara, sino que él decía, yo lo puedo arreglar, y siempre lo arreglaba. Y si se dañaba, lo intentaba de nuevo. Era algo terco. Hoy en día cada día es más difícil hacer eso, ¿eh? Sí, además. José Fernando, con solo 10 años empiezas seriamente a estudiar en una escuela de arte. Sí. ¿Recuerdas la primera vez que entras en esa escuela de arte? Y sí, la Escuela de Artes Eladio Vélez. Y es una escuela que queda allá en el sur de Medellín y es una escuela pequeña que aún existe. Lastimosamente no me he enterado que no hay mucho recurso allá pues, dedicado a un lugar como la Escuela de Artes Eladio Vélez, que al día de hoy sigue exactamente igual en su planta física a como cuando yo era un niño y estaba ya estudiando dibujo. Entonces, no hace tanto tiempo. Más o menos, pues no hace tanto, pero también un poco. No solo te interesaba el dibujo, el arte plástico, la música también te interesaba, ¿no? Sí. Bueno, podrías haber sido músico, quizás. Sí, es otro de mis amores, la música. Tengo proyectos con la música y digamos que soy más reservado en ese sentido porque las artes visuales me han invadido de una manera de oficio que debo buscar estrategias para tener tiempo para la música, pero siempre encuentro el momento y
ahí estoy trabajando en algunos proyectos también. ¿Qué tipo de música te interesa? Y en mi recorrido he trabajado con el rock. Tuve un grupo que fue muy reconocido en Medellín, se llamaba Antagon, era de thrash metal. Y era una banda que estaba siendo muy exitosa en un momento, pero yo tenía dificultades para manejar un ritmo de relación con mis compañeros de banda, por decirlo así, porque tener una banda implica a veces mm, ajustarse a los caprichos y tiempos de los otros o a los deseos de los otros, y yo he sido de una manera muy solitario en mi manera de trabajar. Ahora estoy iniciando un proyecto que es mío, que quiero hacer, que es con música instrumental, pero con el formato rock también. Y quiero que sea algo como experimental. Y- pero entendí que debía hacerlo como trabajo en la pintura, que es solo en mi taller, haciendo mis reflexiones de manera solitaria. Digamos que la presencia de otras personas y me cohíbo un poquito para desarrollar mi trabajo. Entonces, con la música empecé como a manejar las mismas estrategias con las que abordo la pintura. Vas a acabar tus estudios de Bellas Artes en Medellín y vas a empezar a exponer. Hace muy poco una gran marchand de arte, Luz Helena Montoya, nos dejó. Fue Ujú. ella la que descubrió tu talento como pintor, ¿no? Finalmente. Y fue la que de alguna manera puso una disposición a que mi carrera en las artes creciera, evolucionara, y me acompañó en muchos años. Fueron 14 años, entre 14 y 15 años trabajando juntos. Y es difícil realmente encontrar a alguien como Luz Helena en este medio, porque lo que son galeristas, coleccionistas, eh, es muy difícil encontrarlos de esa manera, que te acompañen como ella lo hacía. Ella invertía, y por lo general un artista muchas veces no tiene los recursos para acceder a un evento importante. Si es un buen artista, muchas veces no accede a a un buen espacio por, por problemas de recursos. Ella le apostaba a eso, a conseguir recursos y a tocar puertas, buscar espacios para que estos artistas, y en mi caso, pudiera presentar mi obra y proyectarla. Una mujer extraordinaria con una energía. Una energía total. A mí me sorprendía porque yo nunca la veía agotada. Y entiendo que dormía poco, madrugaba demasiado. Ella desde las 5 antes de la mañana ya estaba en sus ritmos de trabajo. Entonces, realmente desbordaba mucho amor por, es- por esto que decidió hacer con nuestro proyecto en el arte. Desde aquí le rendimos un homenaje. Eh, Totalmente, sí. José Fernando, en el 2005, después de haber acabado tus estudios, participas en una exposición en Miami, pero ha sido en Nueva York, sobre todo, la ciudad que te ha marcado, ¿no? Una ciudad violenta, me decías, Nueva York. Y a ver, a mí alguien ayer me decía: José Fernando, este es el año Colombia-Francia, pero tus pinturas parecen Nueva York. ¿No debería ser Bogotá? Y yo le decía: no, porque mi intención no es hablar desde mi región, de cómo son las ciudades de mi país, sino de la ciudad en términos general. Eh, la ciudad como un escenario donde el ser humano desarrolla sus proyectos y sus encuentros. Ese Además, es mi tema. Nueva York es la ciudad más fotogénica del mundo. Además, y es como lo voy a decir así, como Chicago, Nueva York, como la hipérbole de lo que es la ciudad. La ciudad ruidosa,
la ciudad del caos, pero también de placeres, de encuentros, en fin, ciudades con mucha vibración. Seguro que tu trabajo le encantaría, le hubiera encantado a Federico García Lorca después de haber estado en Nueva York y donde nació ese libro maravilloso, Poeta en Nueva York. ¿Lo conoces quizás? Y a ver, no, el libro directamente no lo conozco, pero Nueva York nos ha afectado a todos y a los artistas de alguna manera, y tenemos algo que ver con esa ciudad, pienso yo. Incluso yo tuve un momento en que quería quedarme, pues, buscar la manera de quedarme en Nueva York viviendo, pero no he querido porque la calidad de inmigrante nunca me ha gustado. Y yo pienso que uno puede hacer sus proyectos desde la casa también. Una curiosidad, ¿subes a las azoteas de los edificios para descubrir imágenes, perspectivas? Lo he hecho, es algo difícil. Ahora con lo de la seguridad es mucho más complicado. Eh, Ahora hay muchos recursos pues, en mi caso, para acceder a material para mis pinturas, para mi obra. Pero muchos de mis cuadros son ciudades inventadas, construidas desde mi imaginario, desde el dibujo puro, desde la perspectiva artística que desde ahí, como un arquitecto lo haría, mm, proyectando un edificio. En mi caso es para proyectar una pintura. Y en otros casos también con fotografía, pero esa fotografía es solamente un referente del cual hago una transición en dibujo para liberarme de ese primer referente. Y en ese proceso suceden tantas cosas que el resultado final termina siendo totalmente distinto. ¿No te consideras un escalador urbano? Un escalador urbano. Y yo diría más bien un flotador, un volador, no sé, porque los puntos de vista mm, se muestran como si estuvieras realmente en el aire, no en una azotea. Entonces lo miraría más en ese sentido, Jordi. José Fernando Muñoz, volviendo a la exposición que inauguras en el patio de honor de los Archivos Nacionales, del Museo de los Archivos Nacionales, es un sitio maravilloso para exponer tus rascacielos, pero es un barrio donde no hay rascacielos, el Marais, aquí en París. Sí. Bueno, la exposición en el Museo de los Archivos Nacionales se da porque con Luz Helena el año pasado estuvimos aquí en París, íbamos recorriendo las calles como turistas. Yo no tenía ningún proyecto en ese momento para París, pero entramos al museo y yo simplemente vi ese lugar y dije, wow, yo me sueño una exposición acá. Pero lo dije como palabras sueltas y debo decirlo, Luz Helena fue la que de alguna manera dijo, esto se debería hacer, y me dio la sorpresa y ella fue la que aplicó. Y me dijo, José, te tengo una noticia, le aplicamos a este museo. No te lo creíste, por Y supuesto. no, yo sí le creía a ella porque yo la conocía en parte como ella pretendía buscar sus proyectos, pero no creía que nos fueran a aceptar porque entendí que solicitan mucho ese espacio los artistas. 3 meses después no había respuesta. Yo dije, aquí no pasó nada, y resulta que sí pasó y nos dieron la sorpresa y nos dieron esta fecha para la exhibición. Alguien decía que hay que tener cuidado con nuestros deseos porque O acaban sea, sí, cumpliéndose. acaban cumpliéndose y se disfrutan y a veces se sufren, pero es un sufrimiento positivo, que es de que todo salga bien. Hace un tiempo cuando viniste me contabas que tu cuadro preferido aquí en París era la balsa de la medusa Sí, de Géricault. de ¿Sigue Jericho. siendo ese cuadro tu favorito o ya has descubierto nuevos cuadros maravillosos que están en los museos parisinos? Sigue siendo uno y yo creo que lo será, lo seguirá siendo. Y lo digo es porque este tipo de pintura era muy ambiciosa.
a los artistas actualmente veo que no tienen esa dirección de ambición, digamos, por ejemplo, en la dimensión del tamaño de esas obras. Monumentales. Monumentales. El arte a veces se nos vuelve muy de cositas y yo digo que el arte debe impactar. Y en ese sentido, esa obra seguirá siendo una de mis favoritas. Y bueno, artistas siguen siendo Gustav Klimt, otro de mis artistas, o de esas obras que a mí me seducen mucho, la obra que no es de esas dimensiones, pero sí es realmente seductora también. Impactante. Sí, es impactante. Seguramente va a ser impactante tu obra expuesta en ese patio maravilloso. Ya lo patio es. de honor. Para mí, ya estaba lista la exposición en este momento. Y pues a mí personalmente me, me tiene impactado cómo quedó la muestra. En fin, pues ya lo saben, si pasan por el patio de honor de los Archivos Nacionales aquí en París, no se pierdan la exposición de José Fernando Muñoz. Muchísimas gracias, José Fernando, y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en las redes sociales y en nuestra página oficial RFI en español. Permíteme también dar las gracias a Elena Bril, a Julien Lenk y a Vincent Vito, que han estado detrás de los cristales al tanto de la realización de este programa, y enviar sobre todo un saludo muy muy cordial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en América Latina a través de Canal U de Montevideo. Gracias de nuevo, José Fernando, y mucho éxito aquí Bueno, en París. Jordi, muchas gracias. Fue un gusto estar aquí de nuevo, 4 años después, y la idea es continuar y con más fuerza aún, y esperando que Luz siga con nosotros. Esperemos vernos antes de 4 años. Muchas gracias, Jordi. A ti. Gracias. Muy bueno. Paris, 89 FM.